¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes conozcan las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas, pero lo más importante, Él puede actuar también en tu vida. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón, decirle: Señor, aquí estoy, toma mi vida, y verás cómo Él empieza a actuar y a transformar tu vida, que tal vez puede estar en tristeza y Él la va a transformar en alegría. Hoy agradecemos nuevamente la presencia de Irene Coronado. Gracias por estar en este segundo programa donde estás testificando de lo que Jesús ha hecho en tu vida. En el primer programa conocíamos a una niña que sus primeros años de vida los desarrolla en San José Pinula y luego regresa a la ciudad capital, y aquí desempeñas tu vida, digamos, estudiantil y profesional hasta el primero básico, donde nos quedamos en el programa anterior. Ingresas a estudiar al Colegio Betania. Así. Y ahí empieza tu vocación musical. Sí. ¿Cómo es esta parte y cómo recuerdas tú tus primeros acercamientos con las guitarras y con las partituras? ¿Cómo se dio Bueno, yo te voy a decir algo. Lamentablemente no llegué a estudiar tanto para leer con partituras. Sí estuve estudiando un tiempo en la escuela de música, después de que me recibo maestra, pero por situaciones, creo que de salud, tuve que interrumpir muchas cosas. ¿Qué pasó con tu salud? No, yo empiezo a tener una infección de amebiasis muy severa, que me infecté tremendamente de amebas por una misión que fui a hacer con unos sacerdotes y unas religiosas salesianas a una aldea escondida de Quetzaltenango. No me mira que ni el nombre, pero era algo que era en la pura montaña. Dormíamos en el piso y nos daban de tomar agua de charco estancada hervida, pero ahí regreso infectadísima. Regreso infectada y estuve muy mala. También tuve una temporada que también se me mezcló una úlcera, imagínate, era tal vez muy nerviosa, no sé, una úlcera tremenda. Paraba en los hospitales, paraba en las emergencias del Hospital Roosevelt, que mi mamá me llevaba ahí, y sí, tuve mi salud de joven fue un poquito probada, y también antes, ya en esta edad mayor, como 12 años atrás, también tuve una prueba profunda de salud. ¿Qué pasó? Que yo estaba cantando, yo empezaba a sentir mal, cantando en el Don Bosco, Colegio Don Bosco. Estaba José Miguel Rojas, estaba este hermano Rivera, Carlos Rivera, no sé si ustedes lo reconocen. Y yo me acuerdo que cantando les dije: me voy a desmayar, y me empieza a agarrar una cosa que yo estaba por perder el conocimiento, y lo que me encontraron fue que entré en una hipoglicemia, que tenía el páncreas a 1000 por hora, es decir, segregaba mucha insulina de tal manera que quemaba mi azúcar. Entonces me venía una hipoglicemia terrible, que podía haber caído en un shock, un coma hipoglicémico. Y ahí empiezan a descubrir que tenía el azúcar siempre no de lo normal son 100, ¿verdad? Por decirte así, yo lo tenía con la máquina, llegaba como a 50, a 40, incluso hasta error. O sea que no mantenía mi azúcar el cuerpo. ¿Por qué? Porque había mucha segregación, como digo, de insulina. Entonces me ve un médico lindo, Octavio Figueroa, ahí en el Hospital Roosevelt. Y ahí me hacen todos mis análisis. Creían que era que era ¿cómo se dice esto? La tiroides, pero no. Entonces fue esto, que mi páncreas segregaba mucha insulina. Es lo contrario al diabético. El diabético no segrega su páncreas insulina, por eso el azúcar se le va arriba. En cambio yo no, yo era que el páncreas estaba trabajando, si tenía que trabajar a 10, por decirlo así, mi páncreas trabajaba
a 100 por hora, puedo decir así. Esa es la comparación que te digo. Lo normal no es lo que estoy hablando científicamente, estoy dando solo un ejemplo. Que si el páncreas tiene que trabajar a un 10%, no, yo estaba trabajando a un 100% ese páncreas quemado. Entonces pasé mucho tiempo, pasé 1 año y medio sin comer azúcar, comiendo 5 veces y 6 veces al día, lamentablemente con unos relajantes especiales, porque no podía bajar la revolución del cuerpo, tenían que entrar con medicina, ¿verdad? Química. Y así llegué a pesar hasta 80, 100 libras, 90 libras. Cuando estabas pasando por esto, ¿ya estabas en tu ministerio de alabanza? Sí, ya. Y ya estabas sirviendo al Señor. Ya. ¿En algún momento pasó por tu cabeza decirle, Señor, ¿qué onda contigo? Si yo trabajo para ti, si yo te sirvo a ti, ¿por qué me toca palo Mira, con sí esto? me sentí por un momento y agradezco y aprovecho mi bello y lindo, digo bello con respeto y con cariño, Padre Hugo Estrada, mi asesor espiritual, mi confesor, amigo. Padre Hugo, yo sí le decía, sí, llegué a decir, Señor Dios mío, ¿qué me está pasando? Señor, me siento un poco abandonada, me siento, ¿verdad? No te siento, es el desierto que a todos nos pasa en ciertos momentos de la vida. Y Padre Huguito me decía, vas a salir de esto, vas a salir de esto. Y Padre Huguito muy siempre al teléfono cuando yo lo llamaba, porque aparte de eso sentía los ataques de ansiedad que te agarran, porque cuando tú no tienes azúcar en el cuerpo, vienen ataques de ansiedad que sientes que vas a morir. Entonces el miedo de que vas a morir, porque quien diga que no tiene miedo a que se va a morir, solo que pase algo como te pasó a ti, Jonathan, que ni sentiste en qué momento ¡pluc! Te desconectaste con ese infarto. Pero cuando uno está pensando y está pendiente y que algo le está pasando en el cuerpo a uno, como que le están quitando la electricidad del cuerpo, empezás a sentir feo, a temblar, a sudar, a que ya no coordinás. Entonces, Padre siempre con el teléfono me hacía sus oraciones y me decía, no, y hacía mucha oración y decía, no te va a pasar nada, ya sea despierta, durmiendo, no, yo no quería cerrar ni los ojos. Entonces, ves, entré en esa situación. Pero sí sentí un poquito, por supuesto, ay, Señor Dios mío, Señor, siento que no te escucho, que no te siento, ¿verdad? Sí se pasa eso. ¿Cómo lograste cambiar el cassette a, Señor, estás aquí y tú te estás glorificando en esta situación por la que yo atravieso? Pues definitivamente quiero decirte que como hoy Papa Francisco lo dice, la gracia de Dios lo asiste a uno con la memoria de la gratitud de todo lo que uno recibe. Y entonces a mí me ayudaba mucho recordar que el Señor siempre, y las prédicas y en las comuniones de los domingos sobre todo, algún tiempo tal vez tuve un tiempo que pude hacerlo diario, la comunión diaria, eso me ayudó recordar lo que el Señor siempre había hecho y hace por mí, y eso me dio la fuerza, fíjate, de decir y retomar, el Señor está conmigo y yo me pongo en las manos de Él, con paciencia, ¿verdad? Que me ayude, porque es de paciencia. Las enfermedades sirven para, en verdad, limar eso que uno quiere que las cosas sean así. No, tiene un tiempo. Y te enseñó esa enfermedad a esperar en el tiempo del Señor. Ahí estás. Y a lo que viniera, era su voluntad. Exactamente. Entonces, retomemos un poco aquella niña que entró a primero básico y que empezó a acercarse por una amiga a las clases de música, al canto y a la guitarra. Y ahí empiezas a aprender, me imagino, vocalización o lo aprendes de oído. ¿Cómo fue esos primeros? Nato. Solo porque mi madre, mi madre es maestra de educación, ella de educación musical, y ella me dio los primeros lineamientos siempre en mi vida. A mi madre le debo el saber impostar, el saber utilizar el diafragma, el saber hacer los pianos, los altos.
a la interpretación artística, aunque eso ya se nace, el artista nace, se puede hacer, pero se nace. Padre Huguito también tan chulo, Padre Huguito me dice, eres artista del Señor, eres un artista, porque, ¿verdad? Yo siempre he sido así, yo quise ser artista, realmente, del mundo, artista laica, ¿cómo se dice? ¿Qué le llaman? Quisiste ser artista rock, pop, balada, merengue, ranchera, para que nos entiendan. Tú querías ser una artista, sí, esa era... quería eso. Pero antes de llegar a tu vocación artística, completaste una carrera de magisterio. Sí. ¿Por qué razón decidiste estudiar para maestra? Porque sentía que tenía la habilidad de comunicarme con los niños, me gustaba la comunicación con ellos y el arte que también se tiene que poner allí, tienes que poner mucho de uno, siempre estar innovándose o también lo que es la pedagogía, la didáctica que se tiene que usar y todo entra ahí, ¿verdad? Sí. Y hacia ahí era donde tú querías canalizar, digamos, esa primer carrera sí. en la fase de estudios medios. Sí. Para esta época de primero a sexto de magisterio, ¿cómo era tu relación con el Señor Jesús? Como estudié en el colegio Betania, mis benditas monjas lindas, pues teníamos una relación que nos fue formando, realmente nos fueron formando espiritualmente. Claro que uno no lo toma muy en serio, empiezas, pero va quedando la semilla. Entonces, sí, yo tenía, era un poquito muy seria, no era tan molestona en el colegio, era seria, era muy conscientona, muy concientizada, muy, ¿verdad? Digo así entre comillas porque todavía estás en ese momento que la juventud, los 16, 15 años, pero siempre fui como muy recatadona y siempre tenía la conciencia de si iba a rezar el rosario que nuestras queridas monjitas nos hacían rezar, aunque no era de gran agrado al momento, pero uno lo iba rezando, entonces vas aprendiendo a tener ese contacto y de ahí creo yo definitivamente sin duda que ahí empezó la base de espiritual, ¿verdad? Aparte de mi madre, que te digo que empieza a conocer al Señor en la renovación carismática con el Padre Varela, y empieza a llevarnos, mi mamá, la palabra a la casa, y empieza a contagiarnos, y aparte, aquí con las religiosas en el Betania, que donde yo agradezco también, ¿verdad? Tu mamá empieza en renovación a conocer a Jesús vivo, digamos, cuando tú estás en el colegio Betania. Sí. Y en casa habíamos platicado en el segmento anterior que no había una oración por los alimentos en los primeros años de tu vida, no había un leer la Biblia en la casa. ¿Cambia eso cuando tu mamá se empieza a acercar? Exacto. ¿Y cómo empieza a funcionar la dinámica en tu hogar con relación a la vida con el Señor Jesús? Sí, definitivamente empieza a ver, yo empiezo a notar pues que mi madre me comunica a ese, como tú lo dices, a ese Dios vivo, a Jesús cercano, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y mi madre llegaba con un gozo, una alegría, con las alabanzas, y empieza a enseñarnos a orar, por supuesto, antes de comer, a hacer conciencia de que no te vayas a acostarte sin darle gracias a Dios, ponte en las manos de Dios antes de salir, y entonces empiezo yo también a sentirlo, sin dar mucho, ¿verdad? Porque uno de joven no da tanto testimonio, está uno un poquito temeroso de decir, ay, dar testimonio, se van a burlar de mí, que en mi casa ya decimos gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Nos van a decir así los... que tenías miedo de agarrar la pandereta. ¿Ves? ¿Cómo es? Entonces, pero ahí así era. Esos son, digamos, los primeros años cuando en tu núcleo familiar empieza a cambiar la dinámica de amar, servir y hablar del Señor. ¿Cómo toma tu papá este cambio en tu mamá y en ustedes? Ah, pues lo toma muy bien, Él en su manera, pero lo toma bien. ¿Y tus hermanos?
También, mi hermano Iván incluso, y el pequeño, se empieza a tomar clases de predicación con Salvador Gómez en el Ministerio Trigo. Ajá. Y nos empezamos a involucrar en el Ministerio Trigo y caminamos mucho al lado de Salvador Gómez, que Dios lo bendiga, en verdad, a Salvador. Y él y yo, la música me lleva a estar, bendito Dios, a oír a este predicador ungido de Dios, Salvador Gómez, y yo empiezo a cantar ahí en los que empezaban a hacerse, empezaba la moda de los desayunos, en los restaurantes, en los hoteles sobre todo, empezaba, no tenía tanto apogeo, pero sí empezaba ya esto, ¿verdad? Esto me lleva a mi próxima pregunta. Estás terminando el colegio y te gradúas de maestra, tu mamá te ha ayudado en tu formación musical, estás también en el colegio formándote musicalmente, pero ¿cuándo decides tener ese acercamiento a la música para el Señor Jesús? ¿Cómo funciona en tu caso ese primer amor con Jesús? Ahí está el asunto clave. Salgo de maestra y yo quiero ser conocida porque la voz, qué bonita tu voz, mira, yo creo que estoy aquí, perdón, qué bonita tu voz, que esto, que lo otro. Entonces, no, hay que irse a los Estados Unidos con la tía y sacar la visa, y la visa se salía rápido, ¿verdad? Antes, me voy con la tía a Miami, allá tengo que ver qué hago, empiezo a estudiar en la escuela el inglés, empiezo a ver dónde me descubren cantando, en las universidades especiales de canto, pasaba algunas pruebas, de ahí quería ver cómo me descubrían en el ambiente artístico. Me voy a la calle 8, canto, empiezo a concursar, a ganar los concursos, ¿verdad? Y así voy. En eso, ¿cuándo? Una pausa en este momento, Irene. ¿Qué cantabas en Miami? ¿Qué se cantaba en esa época? Me gustaría Adoro la calle en que nos vimos. Ajá. De ¿Un poco Manzanero. más? ¿Un poco más? Cuéntanos. Adoro los besos que nos dimos. Ajá. Y así. Y ¿Qué otro? de Manzanero, cantaba también de José José mucho. ¿Cuál, por ejemplo, de Qué José? difícil es hablarte y tú no comprender. Tú no estás feliz y eso me pasa. Irene, No es que no la tipo- cante, pero sí lo canto, pues, pero me da risa. Me imagino, lo que está pasando es ahorita por tu mente es recordarte lo que cantabas hace algunos años y lo que actualmente estás cantando. Y cuál era tu objetivo, porque me imagino que tu objetivo en esa época era buscar reconocimiento de tu voz para triunfar en el canto y en la farándula, Eso, digamos, esa es de la palabra. Estados Unidos. Así es. Y esto te llevaba a un estilo de vida especial, que para muchas personas que nos están viendo en este momento no es habitual. Entonces, quisiera que nos comentaras cómo es esa vida de una artista guatemalteca luchando en Estados Unidos por ocupar un lugar dentro de la música. ¿Qué pasaba? Bueno, la verdad es de que no es fácil. Y luego el problema es que se te acercan muchas situaciones tristemente no correctas, no sanas, y te quieren como comprar de una manera que no es. Vamos a tratar de Ofrecer hablar acá cosas un poco, más claro. ayudar más claro, para que si hay una niña ahorita que está viendo este segmento, pueda aprender de lo que a ti te tocó vivir. Bueno. O si hay un padre de familia pensando en, ¿será que dejo ir a mi hija a Los Ángeles a que estudie canto y a que sea famosa? Compártenos un poco de ese testimonio que a ti te tocó pasar en esta época, para que las personas vean cómo es ese mundo que rodea a los sueños de un artista latino en Estados Unidos. Bien, yo te decía antes de empezar aquí que mi testimonio no era tan impresionante. La impresionante del testimonio que yo siempre he dicho es como Dios me cuidó a mí siempre. Ahí está la grandeza de Dios. Y ahí está lo que a mí me impresiona en este momento, porque yo vi que siempre Dios estuvo cuidándome. Y mi madre, que
yo dejo, y a mi madre en la renovación carismática, con esas oraciones y con esa fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí resulta que yo siempre fui cuidada por mi prima grande y nos íbamos, digamos, a los nightclub, pero ella se sentaba conmigo, pero teníamos las proposiciones de, por ejemplo, mire, véngase a mi mesa, que la quiero invitar a que tome conmigo un traguito, o que qué bonito sería que pasáramos hoy, esta noche, ¿verdad? Y yo le aseguro que yo le puedo ofrecer otra cosa mejor que la que usted está haciendo ahorita. Véngase aquí, todo pagado, estoy en tal mesa. Y entonces mi prima filtraba todos esos papelitos. Y entonces me decía, vos, me dice, con cuidado. Y gracias al Señor, ahí está la grandeza de este testimonio en mi vida. Como yo sé que en muchos testimonios de todos, pero en eso consiste mi testimonio, en que el Señor siempre me fue cubriendo, digamos, en su gran amor. En este caso, el Señor utiliza un ángel que era tu prima. Sí, para que ella te libre. Nos has hablado de alcohol que te ofrecían en ese momento. Y después podría haber venido la droga, ¿no? Pudo haber venido ligado droga, sexo y rock and roll, dice por ahí el dicho. Entonces, el Señor te protege en esta etapa de tu vida a través de un ángel que es tu prima y preserva tu vida para no caer en ninguna de estas tentaciones o peligros que se presentaban dentro de esto. Que ojo, no es que esto sea único de la carrera de un artista. Es de todo. Porque no me cabe la menor duda que para un contador, para un auditor, para un doctor, para una enfermera, podrá tener este u otro tipo de tentaciones en su camino, pero en tu testimonio especial, el Señor te ha guardado y te ha cuidado de eso que es lo que más visiblemente rodea al mundo artístico, digamos. Sí, sí. Por ejemplo, la última vez que iba a cantar en la calle 8, entonces el hombre me dice, si te vienes a vivir conmigo, yo realmente te voy a hacer triunfar. ¿Verdad? De una vez directamente. Él te estaba comprando la vida. Sí. Él quería comprar tu vida y todo, para darte éxito y estar con a cambio. Y yo te voy a hacer triunfar. Ahí me dio miedo. Gracias a Dios también tenía 4 dedos de frente, ya venía formada del Colegio Betania. Tenía mi madre y mi padre que estaban ya, mi mamá sobre todo, en esa fuerza del espíritu. Entonces yo ya estaba, yo llevaba y algo, estaba el Señor en su misericordia, ¿verdad? Pero entonces me da miedo. No, pero hoy por hoy las patojas tienen que saber que es mejor tener miedo y no ser muy atrevidas. Porque a veces dicen, no, yo no le voy a tener miedo, yo me sé defender, yo me sé cuidar, y se tiran y todo. Y ahí es donde, ¡paz! Y yo algo que creo que no nos falla, algo que estoy seguro no nos falla nunca, es preguntarnos qué hubiera hecho el Señor Jesús bajo esta situación. Ay, qué lindo. Si nosotros pensamos, me están ofreciendo esto, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesús frente a esta situación? No vamos a cometer ningún error, ni vamos a actuar de una manera equivocada. Sin embargo, aunque yo hubiera caído, estoy segura, en alguna cosa así, el Señor te hubiera levantado. Él me levanta por su misericordia. Totalmente. Porque siempre hay un nuevo amanecer en el Señor. Y la misericordia de Dios es grande. Es cuestión de conocerlo, ¿verdad? Ahora ya lo sabemos. Pero aunque hubiera sido así, pero yo no pasé por eso, fíjate. Entonces yo le digo, Señor, la grandeza es esa, gracias también, Señor, en mi vida, porque no permitiste que cayera en ningún paso. Que lamento si alguna jovencita o un joven está en esa situación, tener que vender su cuerpo y todo eso para poder tener dinero, por estar con un millonario, tener que estar bien vestida porque quiere buen carro. Lo lamento por esa persona, por esa joven, por ese joven, por esa jovencita. Pero puedes encontrar a Jesús, el amor de Jesús te renueva, te levanta, te vuelve a ser nueva criatura. Pero yo no tuve esa, por misericordia de Dios, no porque yo sea especial, sino que fue por la misericordia de Él que yo no caí en esos lodos y pantanos que han de ser terribles, ¿verdad? Estamos a punto de terminar este segundo bloque de tu entrevista, de tu testimonio aquí en Testigos de Jesús. Te quiero pedir de favor que desenfundes esa guitarra, que la tomes en tus manos y que nos
compartas de tus alabanzas a nuestro Padre Celestial. Mi niño Jesús de Praga, creo en la Santa Infancia del Niño Jesús de Praga. A ustedes, amigos que están allá en casa, les agradecemos por el favor de su atención, por abrirnos las puertas de su hogar. Les recordamos que nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico que aparece en su pantalla. Pueden comunicarse con nosotros también a través del Facebook. Estamos también disponibles en el Twitter y por supuesto pueden encontrarnos a través de nuestro canal en YouTube. Que la paz, el amor y la ternura de nuestro Señor Jesucristo invadan sus corazones, sus vidas y sus hogares. Si el Señor lo permite, nos vemos aquí la próxima semana en este su programa Testigos de Jesús. Este canto que hace años el Señor me regaló, que se llama Mi Abrigo, y habla de la Eucaristía. Tú, Jesús, eres el abrigo de mi desnudez, de mi desnudez. Y al verme temblando de frío, sientes compasión de mi extravío y te haces camino, te haces mi amigo y platicas conmigo y me ofreces tu mano y te haces camino y te haces mi amigo y platicas conmigo y me ofreces tu mano. Tú, Jesús, te haces pan de vida, me das de comer para que resista. Tú, Jesús, te haces pan de vida, me das de comer para que resista. Y te haces para mí Eucaristía y me das tu cuerpo y sangre para la vida. Te haces para mí Eucaristía y me das tu cuerpo y sangre para la vida. Y al verme temblando de frío, sientes compasión de mi extravío. Te haces camino y te haces mi amigo y platicas conmigo y me ofreces tu mano y te haces para mí Eucaristía y me das tu cuerpo y sangre para la vida.